importantes. La primera, con respecto a esta cuestión que nos motiva, que tiene que ver con si las inmunidades son privilegios o no. Y entonces, marcar justamente que el caso argentino, obviamente tiene que ver el modo en que se regularon la Constitución en los fallos, porque no es solo la Constitución, sino la jurisprudencia que se fue generando, tuvo que ver con la excepcionalidad política. Por eso nos alejamos del paradigma americano. No es comparable el caso inglés, somos una república presidencial, no venimos de la monarquía, y entonces la innovación era el límite a la autorrepresentación. Ahí, la verdad que toda la jurisprudencia de la Corte todo el tiempo señala las necesidades de alta política, que garantiza ¿qué cosa? Ampliar las inmunidades, es decir, corrernos de la inmunidad funcional al privilegio. Toda la jurisprudencia de la Corte va en esa línea. La única que realmente es una excepción interesante fue la innovación que hizo el caso Alem, porque garantizó que en estado de sitio no podía arrestarse un diputado. Una razón estrictamente política, pero tenemos que salir de la excepcionalidad del mal funcionamiento de las instituciones y volver al andarivel de que no hay razones de alta política para que las inmunidades que son necesarias, tal cual están, funcionales en los dos andariveles de opinión y de arresto, sean más allá del ámbito de la función. 2 puntos, me interesa el desafío de la diputada Conti, la respeto muchísimo intelectualmente. El caso americano es que no pueden ser arrestados en su función, en su ámbito de trabajo, no pueden ser invadidos en su privacidad funcional en el Congreso. ¿Qué significa el caso americano? En el ejercicio de la función incluso física, dentro del Congreso, en la oficina del Congreso y en el traslado. Ahora, en su casa, los procesos, como dice la ley, continúan. Entonces, me parece que es necesario volver a plantearnos, no lo logramos en 160 años de historia, por primera vez tenemos gobiernos civiles sucesivos, sin excepciones de contexto político. Debemos pensarnos, me parece que es el tiempo de ir hacia un avance. Eso con primer cuestión, o sea, me parece que está bien modificar ese artículo 1. Además, un poco volver al gran debate de la ley del 2000, ¿no? La 25.320. La verdad que hubo 5 abstenciones en diputados cuando se debatió esa ley, y una de las abstenciones fue de la expresidenta Cristina Kirchner. Dijo, no estoy de acuerdo con este parche, coincido con ella, volvamos a debatir. Miren, hablamos de si las inmunidades son o no un privilegio para los diputados. Esta ley lo dijo en su debate Quiroga Lavie y cuantos otros más. Fíjense en el título que nos regula. ¿Cuál fue el avance? El avance fue decirnos a nosotros mismos, miren, la inmunidad es sobre la función, no sobre el proceso. Nos pueden procesar, nos pueden avanzar, puede avanzar el proceso legal. Eso sí fue un avance. Ahora bien, ¿cuál fue el retroceso? Que nosotros expandimos la inmunidad de arresto a funcionarios del Poder Ejecutivo e integrantes del Poder Judicial. Nosotros los diputados expandimos la inmunidad de arresto a integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Fíjense en el título. Apruébase un nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados. Más violatorio ese título de la Constitución Nacional. Tremendo. Entonces, yo quiero que empecemos a hablar de un régimen de inmunidad parlamentaria, donde podamos poner a punto lo que nos falta y podamos sacar lo que nos sobra. Pero yo voy a presentar un proyecto para modificar el artículo 1. Está tan mal el último párrafo del artículo 1, como está tan mal el primer párrafo del artículo 1, donde ampliamos la inmunidad de arresto a funcionarios e integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Mirémonos a nosotros mismos. Un horror. Cuando hablemos de inmunidad, ya no estamos hablando de inmunidad parlamentaria en Argentina. Entonces, volvamos a ver cuando la ley regula constitucionalmente y cuando la ley viola la Constitución. Eso por una cuestión. Entonces, el aprendizaje de lo que no tenemos que volver a repetir. Con los proyectos en discusión, estoy completamente de acuerdo con el proyecto planteado por Nicolás Mazzot en la modificación del artículo 1. Saquemos, liberémonos de las razones de alta política. Empecemos a vivir una democracia consolidada en la Argentina. Ninguna inmunidad que transforme privilegio. Con respecto al artículo 2, también me parece, en el proyecto, digamos, de Mazzot y los Penato, me parece que merita una reflexión.
¿Cuál es la reflexión? No estoy muy convencida. Fíjense, nosotros estamos regulando algo que no tiene regulación. Es decir, cuando digo, una norma importa cuando realmente regula. Ahora, cuando una norma es una expresión de deseo, no regula nada, es una expresión de deseo. ¿Y qué dice ese artículo 2? Y este es mi pensamiento crítico en voz alta. Prefiero que regulemos los plazos de la comisión. Si queremos, que nos parece poco, mucho, regulemos. Cuando viene un proyecto, digamos, para lograr un desafuero, el trabajo de la comisión. Pero regular el plenario es autolimitarnos. Nosotros somos una cámara política. Digamos, ¿qué está pasando con nosotros? Les regalamos atribuciones y de inmunidades a funcionarios que no tienen y nos autolimitamos políticamente. El plenario no puede tener plazos, porque si tuviera, tiene que incluir una penalización si no lo cumplimos. Decimos, es una expresión de deseo autorregularnos. Regulémonos en el trabajo en comisión, estoy de acuerdo, pero no regulemos la autonomía de la atribución política de uno de los poderes de la nación. Entonces, de acuerdo sí con el artículo 1, estoy en duda con el artículo 2, básicamente porque regula algo que no se puede implementar. Depende de la buena voluntad. Y la buena voluntad en un organismo político, como el Congreso, es mayorías y minorías. A veces gusta más, a veces gusta menos, pero así funciona la democracia y nos tenemos que acostumbrar. Nada más.